Buenos días, amada iglesia. Es un gozo poder estar nuevamente con ustedes. La verdad que si bien el gozo de la obra misionera y las plantaciones de iglesias que tenemos en otras provincias es motivo de mucho gozo, pero cuando estamos trabajando allá es como que el corazón está pensando en la iglesia aquí en este lugar. Estoy predicando allá y pensando cómo estarán los hermanos acá. Es como que es un vínculo que el Señor fortalece y no se puede cortar. Y le doy gracias al Señor por eso. Así que traigo los saludos de la plantación en Mendoza. La obra viene próspera por la gracia del Señor, creciendo. Se está orando para buscar un salón más grande. Y el Señor en su gracia viene arrimando familias nuevas. Así que los tengamos presentes a los hermanos en nuestras oraciones. De la misma manera está ocurriendo también en Villa Mercedes, en San Luis. La iglesia viene creciente y realmente ya ahí, gracias al Señor, tenemos un nuevo salón. Se está terminando los arreglos para ya empezar los cultos ahí. Pero han llegado muchas familias nuevas y hay mucho gozo del Señor en ese lugar. Así que oremos por Villa Mercedes y por Mendoza. Bien, mis amados, vamos a, en esta mañana, comenzar una serie intermedia entre el desarrollo del libro de los Salmos. El pastor Leonardo sabemos que está dando el estudio sobre los distintivos bautistas y yo vengo desarrollando Salmos. Pero voy a hacer un impasse en el libro de los Salmos y voy a comenzar una serie sobre vida cristiana, que va a ser intermedia. Luego vamos a retomar los Salmos. Por lógica, el libro de los Salmos es un libro muy largo, entonces solo mantenernos en Salmos va a llevar mucho tiempo. Vamos a llegar a ver todos los Salmos, pero fraccionadamente. Entonces, ahora vamos a empezar una serie intermedia que es de vida cristiana. Quiero hablarles en esta mañana, predicarles un sermón que se llama El mandato de amar. Ese es el título del sermón en esta mañana. El mandato de amar. Y les pido que me acompañen al Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan, el capítulo 13, y los versículos 34 y 35. Evangelio según San Juan, el capítulo 13, los versículos 34 y 35. La palabra del Señor dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es una porción maravillosa de la palabra de Dios y sumamente conocida. Pero hay en esta porción un vínculo que resalta y te pido que lo puedas analizar. El Señor Jesucristo está haciendo el vínculo entre ser discípulo de Él y ser identificado como un seguidor de Él a través del amor que reina mutuamente entre los hermanos en la iglesia. El Señor está entonces llevándonos a la conclusión simple y clara: seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo, hablar de que somos de Cristo, significa vivir en amor. Dicho de otra manera,
Una persona que habla de seguir a Cristo, de servir a Cristo y de ser de Cristo, no puede vivir sin amor. El sermón de hoy va a contener 3 puntos principales. El primero de ellos, que salta del texto, es el nuevo mandamiento, porque comienza Juan diciendo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. El segundo punto del sermón es la medida de ese amor, porque el texto dice: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el tercer punto del sermón es el resultado de amar, porque dice el texto: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, el nuevo mandamiento de amar, la medida de ese amor y el resultado de amar. El tema central entonces de Juan 13, 34 y 35 es este nuevo mandamiento. Es evidente que el Señor habla de que es un nuevo mandamiento porque la población que le está escuchando es un pueblo que ha escuchado y se le ha predicado el mandato de amar. En el Antiguo Pacto, en Deuteronomio capítulo 6, se menciona claramente el amor hacia Dios. Es el mandato de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y en Levítico 17 se menciona el pedido y el mandato del Señor para con el pueblo a que amen al prójimo como se aman a sí mismo. Entonces, es lo que debemos tener en cuenta para entender por qué el Señor habla de que es un nuevo mandamiento, cuando en realidad en la antigüedad el mandamiento ya estaba. No obstante, el nuevo mandamiento se constituye nuevo porque el Señor suma una medida de amor, que es lo que vamos a desarrollar. Ellos estaban habituados al mandamiento de amar. Ellos sabían que el amor a Dios era primordial en la vida de los creyentes y ellos sabían que el amor a Dios da como resultado el amor entre las personas, el amor al prójimo. No obstante, el Señor, cuando está presente en su ministerio, les habla de un nuevo mandamiento, y es un nuevo mandamiento que tiene la suma de una medida de amor. Es que ahora el Señor le pide a los suyos, a los que le siguen a Él, que el amor con que se aman los unos a los otros tenga la dimensión y tenga la medida del amor que Él tuvo por cada uno de nosotros. Por eso es nuevo. Por eso es nuevo. No puede ser nuevo por amar a Dios, porque ya lo sabían en el Antiguo Pacto. No puede ser nuevo por amarse los unos a los otros, porque ya lo sabían en el Antiguo Pacto. Pero sí es nuevo por el hecho de que la medida de ese amor de relación ahora en Cristo debe ser la medida del amor con que Él nos ha amado. No obstante, a pesar de que podamos hablar justamente de por qué es un mandamiento nuevo, lo que resalta en este mandamiento es este concepto, justamente, que es un mandamiento y que no es una opción. Dicho de otra manera, para la iglesia cristiana, el amor no es opcional. El amor es una norma de relación y por ende esa norma de relación tiene una medida. La medida de esa norma es Cristo. Entonces, estando dentro de la iglesia cristiana, el mismo mandamiento nos expone a la realidad de que es imposible que alguien que dice
amar a Dios, aborrezca a un hermano. Y es eso lo que Juan explica en la carta. ¿Cómo podemos decir que nosotros conocemos a Dios y que amamos a Dios a quien no vemos, cuando no tenemos la verdadera capacidad de amar al hermano a quien vemos? Por eso Juan, que es taxativo y que no tiene puntos medios, sino que es blanco o negro, él dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Un nuevo mandamiento os doy: que os améis unos a otros. Con esta norma, con esta medida, como yo os he amado, así, bajo esta medida, que sea la relación de ustedes. El Señor Jesús pronuncia estas palabras en un momento crítico. La contextualización del mandato de amar es justo después de la última cena, la cena en donde Él instituye la cena del Señor después de comer la Pascua. Y posterior a esa cena, antes de que Judas salga para entregarle, se registra en el Evangelio este acontecimiento del lavado de los pies de los discípulos. El Señor se saca su túnica, se ciñe una toalla, dice la palabra en el contexto, y entonces, inclinado en una manifestación de humildad extrema, Él lava los pies de los discípulos. Y luego de haber instituido la cena del Señor, en donde les enseña a los hermanos que ahí inicia el nuevo pacto en su sangre, y luego de darles una verdadera clase de amor humilde y entregado, que es lavar los pies de los discípulos, entonces después viene el mandato de amar. Primero da el ejemplo y después lo ordena. Pero en el ejemplo, que es el contexto cercano de este mandato, se deja ver la medida de su amor. Y la medida de su amor está en un detalle. El detalle es que cuando están reunidos en la última Pascua, al borde de comer la cena del Señor, están los 12. Y entre los 12 está Judas. Y Judas es el traidor, es el que le va a entregar. No obstante, él se inclina y lava el pie o los pies de los discípulos, incluyendo a su propio traidor. La medida del amor de Cristo, entonces, es un amor de humildad extrema. Jesús ama incluso a quien lo traiciona. Él está demostrando en este acto que su amor no es simplemente un sentimiento, sino una acción sacrificial, es deliberada, hay una propuesta de amar. Es un amor obediente al mandato del Padre. Es un amor que se practica bajo la orden de lo que el Padre le pidió que Él haga. Él está caminando hacia la cruz. Y caminando hacia la cruz, que no va a ser otra cosa más que la muestra cumbre de su amor, Él se inclina y lava los pies de sus discípulos, aún del traidor Judas, que está con ellos. Y en relación a esto, contamos con un dicho del príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon. Él decía lo siguiente: si no te cae bien algún hermano cristiano, ora por él el doble. No solo por causa de él, sino por ti mismo, para que puedas ser sanado. Amados, la iglesia cristiana tiene un mandato. El mandato es amar. Un mandamiento nuevo os doy, punto 1 del sermón: que os améis unos a otros. Y la pregunta que surge al escuchar este mandato es: ¿por qué amar con la medida con que Cristo nos amó es un mandamiento y no una opción? ¿Por qué es un mandamiento?
y no una opción. Y la respuesta que el Señor nos da al analizar su palabra, en primer lugar, es porque Dios nos ha creado y nos ha redimido como una consecuencia del amor eterno que existe entre sus personas. Si usted piensa cómo llega a ser usted cristiano, solo tiene que analizar lo que la Biblia enseña del plan de redención. Nosotros somos creados y somos redimidos como un resultado del amor con el que se relaciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en toda la eternidad. La palabra nos dice claramente en 1 Juan capítulo 4, versículo 10, que Dios es amor. 1 Juan capítulo 4 y versículo 10 nos da la base, mostrándonos que la esencia de Dios, mostrándonos que la persona de Dios es en sí amor. Es por esto que estamos en condiciones de observar en la palabra que si Dios es amor, el Padre se ha relacionado con el Hijo y el Padre y el Hijo se han relacionado con el Espíritu Santo, la trinadeidad, un Dios en tres personas, vinculados a través de esta esencia que es el amor. Dicho de otra manera, el Padre siempre amó, siempre amará al Hijo, el Hijo siempre amó y siempre amará al Padre, y el Espíritu Santo siempre amará al Padre y al Hijo, y el Padre siempre amará al Espíritu Santo y el Hijo siempre amará al Espíritu Santo. El amor es la medida de su relación. ¿Por qué amar es un mandato? Porque usted no es cristiano por producto de la casualidad. Usted llega a ser cristiano y miembro de una iglesia porque nace de Dios. Y Dios es amor. Cuando analizamos esta realidad, podemos ir a Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Pueden buscarlo. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Observamos en 1 Juan 4:10 que la esencia de Dios es el amor. Pero cuando vamos a Efesios vemos que sus obras, las obras que Él hace y la manera en la que nos vincula con Él desde la eternidad es a través del amor. Antes de que el mundo fuese, el Dios eterno ha querido levantar una novia para su Hijo. La iglesia estuvo en el corazón de Dios antes de que el mundo fuese. Y es esto lo que nos va a explicar Efesios. Pero nos va a dar el detalle que todo este acto de elegirnos y de bendecirnos en la eternidad estuvo basado en un cimiento que es el amor. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, el Dios eterno en la persona del Padre ha tenido un plan en la eternidad en la cual nos ha hecho parte. Nos ha asociado a la bendición que Él le da a su Hijo Cristo. Somos la esposa pensada para ser casada con su Hijo Cristo. Es por esto, Efesios explica, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En este hecho, el Padre lo que hace es escogernos como hijos de Él para que seamos hermanos de Cristo y miembros de esa novia que se ha de casar con Él en la eternidad. Entonces dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Estamos hablando que esto estuvo en el corazón de Dios antes de que el mundo fuese. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo que quiere Dios es que compartamos la gloria que Él tiene ya creada para su Hijo. Lo que quiere Dios es hacernos miembros de su familia para toda la eternidad.
Lo que está diciendo ahí es que Dios planificó en la eternidad introducirnos en su familia. Ahora escúchelo bien. Si Dios en su existencia eterna es amor, el canal para entrar a esa familia es tener el mismo ADN. Por eso el amor es un mandamiento, no es una opción. El ADN de la familia divina es el amor. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y así el amor es el principio de relación. Entonces, la palabra nos dice justamente esto: en amor. Léalo usted. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y lo que está explicando ahí es esto: que por el amor que ellos se tienen, han compartido ese amor, han querido que este grupo de seres humanos, hombres y mujeres, que serán la iglesia, pasen a formar parte activa de esa familia que va a tener el disfrute de la gloria eterna. Y por eso es que cuando Dios nos salva, nos incluye a su familia, como dice Efesios en el capítulo 2. Somos miembros de la familia de Dios y tenemos la esperanza de la vida eterna, porque Él en amor nos ha predestinado. Es decir, en este acto de amor, en el amor de ellos, nos ha sido otorgado un destino final que es la gloria del cielo. Esto es algo tremendo. Nos habla de una adopción en este acto de amor. Y cuando la palabra nos muestra por qué el amor es un mandato, nos muestra que Dios mismo, en el ejercicio de su amor, nos ha introducido en su familia. Es un acto de amor, el querer asociarnos a Cristo. No solamente que Él ha querido que seamos la novia de Cristo, Él ha dispuesto en la eternidad que Cristo sea el redentor de su novia. Y todo esto es un acto de amor. Por eso la palabra dice que Él nos ha predestinado para que seamos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es esto lo que Él quiso. Quiso hacernos parte de su familia. Nos puso a la altura de un hermano mayor que es Cristo. Y Cristo es el Hijo de la Trinidad. Nos ha hecho parte de una familia eterna en un acto de amor. Cuando vamos a analizar el amor que tienen las personas de la Trina Deidad, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y el versículo 24, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta? El Padre, antes de fundar el mundo, ya le había dado a su Hijo una gloria en un acto de amor. El Padre lo ama tanto al Hijo en la eternidad que le da una gloria, pero el Padre lo ama tanto al Hijo en la eternidad que decide darle una novia, un conjunto de miles de hombres y mujeres que adoren y reconozcan a Cristo como Redentor. Esa es la iglesia. Esta idea de Dios en la eternidad es la que Él lleva a cabo en el tiempo terrenal cuando Él nos redime. Pero ¿qué dice Juan 17, 24? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el amor con el que el Padre, el Hijo y el Espíritu nos han amado es este. Es que el Padre ha querido predestinarnos para heredar como hijos adoptivos de Él esa gloria que el mismo Señor revela,
que el Padre le ha dado a Él antes de que el mundo fuese. Esto es algo tremendo. Es el amor de Dios para con nosotros. Y en San Juan capítulo 14, versículo 31, la palabra nos dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Lo que está queriendo decir Cristo, y analizando el contexto, es que Él va yendo a la cruz, Él va yendo hacia Jerusalén en obediencia al pedido del Padre. El pedido del Padre es que Él vaya a la cruz a morir para pagar la dote de esa novia. Entonces hemos visto 3 fundamentos bíblicos que nos hablan de la respuesta que la Biblia da, de por qué el amor en la iglesia es un mandato y no una opción. Dios es amor. Él en la eternidad nos quiso incluir en la familia suya. En esa inclusión Él nos ha predestinado para que heredemos la gloria del Hijo. Y ese Hijo, que en la eternidad fue determinado por el Padre para ser el Redentor, el Salvador de la novia, el que da su vida en la cruz para pagar la deuda que la novia no puede pagar, ese Señor, por el amor que le tiene al Padre, Él quiere venir y Él quiere encarnarse y Él quiere morir, Él quiere comprar a esa novia. En segundo lugar, el amor es un mandato y no simplemente una opción, porque Dios creó ese pueblo, Dios creó esa familia, Dios levantó a la iglesia empapada de su ADN, de su amor, para que nosotros reflejemos su amor. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 5, el versículo 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El Señor da un mandato y Pablo lo replica con un imperativo. El Señor dice: un mandamiento nuevo os doy, y Pablo, que toma la enseñanza de Cristo, lo plasma en la doctrina apostólica a través de un imperativo. Y este imperativo es: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. No es opcional, es un mandato. Sed. Los creyentes no podemos tomarnos vacaciones para amar. Y los creyentes no podemos, mucho menos, hacer discriminaciones en el cuerpo de Cristo para amar. No podemos amar al que nos cae bien y maltratar al que nos cae mal. Los creyentes no podemos amar a los que tienen una conducta amable o un carácter amable. Los creyentes tenemos el mandato ahora, por ser un nuevo mandamiento al estar en Cristo, de amar con una norma, y la norma es Cristo, es amar como Él amó. Y Él se inclinó y le lavó los pies al que en minutos iba a ir a venderlo para que lo vengan a buscar, para crucificar. Cuando Pablo dice sed pues imitadores de Dios, es que a Dios lo pone como el ejemplo a seguir. Y nos habla y nos dice que estamos dentro de la familia como hijos amados. Entonces es un mandato porque estamos dentro de esa familia y tenemos a Dios que en amor nos ha introducido en esa familia y es nuestro ejemplo. Entonces Pablo dice: imiten a quien los ha hecho parte de esa familia. Por eso no es una opción, es un mandato, porque por gracia somos salvos.
Y fíjense en que dice, como también Cristo nos amó. Vuelve Pablo a presentar la norma que él aprende de Jesús. Ámense como yo les he amado. Y él se los dice a los efesios, como Cristo nos amó. Vuelve a presentar la misma norma del nuevo mandamiento. Y en ese amor hay una entrega. Él dice que se entregó a sí mismo por nosotros y que lo ha hecho como una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante. Una de las maneras en la que el creyente verdaderamente reconoce a Dios y ama a Dios es amando a los que son de Dios. El apóstol Pablo dice, noten, es Cristo quien nos amó y cuando Él se entrega lo hace como una ofrenda al Padre. Esta es la ofrenda que Él da, la de su propia vida, para que el Padre nos acepte en su familia. Es el acto de la entrega de Jesús, cargando sobre sus espaldas el pecado nuestro, para que nosotros tengamos en su sacrificio la justicia perfecta. Es Dios Padre tomando el pecado de la novia, echándoselo sobre las espaldas del Hijo justo, llevándolo a la cruz, sacrificándolo como un cordero, inmolándolo, matándolo en la cruz, para que con la justicia que se consigue en esa obra de la cruz que paga la deuda, ahora esa justicia sea imputada a la novia. Eso es un acto de amor. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos ese amor entre nosotros? Y es ese amor, el amor de la entrega total. Cuando Pablo dice, imiten a Dios como hijos amados y anden en amor, da la norma como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, es necesario que entendamos esto. ¿Por qué? ¿Por qué amar es un mandato? Acabamos de ver. Nacemos de Dios, el cual es amor. Y somos creados por Dios como la novia de su Hijo para que imitemos el amor del Hijo y lo imitemos a Dios. Pero en tercer lugar, el amor es un mandato porque Él nos ha capacitado para amar. Dios no va a pedir al amor como un mandato en la relación entre los cristianos si no tuviésemos una capacitación real de Él para que nos podamos amar. Y la palabra nos enseña que Él nos amó primero. En 1 Juan, capítulo 4, el versículo 10 y 11, nos enseña esto. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, lo que la palabra está enseñando es que amar es un mandamiento porque la salvación involucra la capacidad que el salvo tiene para amar. Porque la persona salva es salva por amor. Es salva por amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero entonces Juan vuelve a decir, si Dios hizo esto, debemos, y aquí note usted que lo presenta como un deber y no como una opción. Debemos amarnos los unos a los otros. Es un mandato que se constituye en un deber. Y ahora hacemos un alto. ¿Qué pasa con nuestra vida cuando somos discriminativos en la manera de amar? Transgredimos un mandamiento. Somos pasibles de un juicio de Dios.
pasa cuando nosotros sectorizamos la aplicación de nuestro amor? No hemos entendido de que tenemos el deber de amar como Cristo nos amó. Cuando Cristo nos amó, Él mostró que su nivel de amor incluyó también a un traidor. Entonces, no solamente que nos amó primero, sino que nos comunicó su amor. Y fíjense en que el canal de comunicación del amor de Dios es la salvación. Cuando vamos a Romanos capítulo 5, el versículo 5, la palabra nos dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué hace Dios cuando nos salva? Dios cuando nos salva pone de su amor en nosotros, porque nos incluye por amor a su familia. Y si ustedes han seguido los textos, se van a dar cuenta que Dios por amor nos incluye dentro de su familia, que está empapada, cimentada en el amor que es Dios. Entonces, lo que no encaja en el razonamiento de la iglesia cristiana moderna y de ninguna etapa del tiempo es esto: yo puedo estar bajo la bandera del cristianismo, pero me puedo dar el lujo de decir: a este quiero y a este no quiero. Y es eso lo que no encuentra cimiento en la palabra de Dios. Y lo venimos viendo en la Escritura. Él nos comunica su amor. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y tenemos que analizar esto. Venimos viendo que en amor nos predestinó. Esa es la base. Dios en la eternidad decidió hacernos parte de la familia de su Hijo. Vimos en Juan que el amor consiste en que Él se arrimó a nosotros. Nosotros no podíamos conocerlo a Él, no podíamos amarlo a Él, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero lo que Dios ha hecho para incluirnos en la familia es acercarse, es buscarnos. Ese acto de amor es el mismo que Él tuvo cuando Adán y Eva cayeron en el Génesis, allí en el huerto del Edén, y Dios fue a buscarlos, a pesar de que ellos se escondieron. Es por eso que el Señor dice en el Evangelio: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes se habían perdido? Los escogidos del Padre que cayeron en el pecado de Adán y por nacimiento están excluidos de la gloria de Dios. Pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice que así, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Cristo vino a participar de la carne y de la sangre, porque ahí, en la carne y en la sangre, se encontraban los hijos del Padre perdidos en el pecado de Adán. Esto es un acto de amor. Esto es un acto de amor. Y en ese acto de amor somos incluidos en la familia de Dios, y esa familia no puede no amar. No puede no amar. No puede no amar. Él nos da entonces el poder para practicarlo. Cuando la palabra dice que Él nos busca, en esto consiste el amor. Y cuando la palabra nos dice que Él derrama de su amor por el Espíritu que nos es dado, ahora la palabra nos muestra que el amor es un acto sustentado en el poder de Dios que mora en nosotros. ¿Cuál es ese poder? Es el poder de Dios Espíritu Santo, que muestra un fruto cuando está en la vida de un creyente. En Gálatas capítulo 5 y versículo 22 y 23 dice: más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y es templanza.
contra tales cosas no hay ley. Entonces, el diseño de Dios es que vivamos en el poder de la presencia del Espíritu en nosotros, que se manifiesta emanando amor. Una vida que tiene poder del Espíritu no es la vida del que hace milagros. Una vida del que tiene poder del Espíritu no es una vida del que tiene manifestaciones sobrenaturales. Dios no ha hecho reposar en la iglesia esto, pero una vida que vive en el poder del Espíritu es una vida que puede amar a todos, aún al que le aborrece. Ahí está el poder. Esto es poder. El poder es amor. El poder es gozo. El poder es paz. El poder del Espíritu morando en nosotros es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y es templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Ese es el cristiano poderoso. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto que el mandato de amar se basa en esto, que Dios nos ha capacitado para poder amar. Y mis amados, no podemos nosotros aludir a que no podemos amar a alguien. El Señor mismo dio un ejemplo en su manera de amar, y es que es un amor sin condiciones. El Señor nos llama a amar sin esperar nada a cambio. El mismo Señor que nos dio el ejemplo de un amor sacrificial, en San Lucas 6:35 dice: amad pues a vuestros enemigos. La medida del amor de Dios es extenderse no solamente al amor practicado entre los cercanos y que están en una relación de amistad con nosotros, sino que en el ejemplo de Cristo y en la medida de Cristo, el amor que tiene la iglesia debe abarcar al amor hacia los que no nos quieren. Es por eso que Lucas en el capítulo 6 y el versículo 35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Entonces queda totalmente descalificado para el cristiano ese amor que está asentado en el negocio, en la relación. Yo amo a mi esposa si ella me da lo que le pido. Yo amo a mi esposo si él es como yo quiero. Yo amo a un hermano si puedo obtener algo de él. La palabra nos muestra que Cristo Jesús amó de una manera desinteresada y no esperó nada a cambio. Y el mandato de amar sobrepasa los vínculos cómodos y cae en los que no son tan cómodos, como por ejemplo los vínculos de una enemistad, que es un vínculo cortado. No esperando de ello nada, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. La palabra está mostrando que en ese amor de gracia común que Dios tiene, de hacer salir su sol sobre buenos y malos, de tener tolerancia hasta el día del juicio, aún por los injustos que le aborrecen, Él es benigno para con los ingratos y malos. Es el ejemplo claro de que nosotros no podemos maltratar a un enemigo, sino que al ser cristianos debemos aún darle y prestarle cuando nos piden, sin esperar que nos devuelvan nada. Cristo ha marcado una nueva medida de amor, por eso es un mandamiento, no es una opción, y tiene una norma. La norma es copiarlo a Él. Y el amor de Cristo es un amor en acción. Cristo no amó de la boca para afuera, Cristo amó en acciones concretas. Es por esto que en 1 Juan capítulo 3, el versículo 16 al 18, dice lo siguiente: en esto hemos conocido el amor,
en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, cuando Juan lleva a la iglesia a que dimensione el amor práctico con el que deben relacionarse los creyentes, él vuelve a tomar el amor de Cristo como ejemplo. Y en ese ejemplo de amor, él menciona que Cristo ha puesto su vida por nosotros. Y entonces hace la relación y dice, si la medida del amor es la entrega de Cristo, lo único que nos espera como hermanos en Cristo es que nos entreguemos como Cristo se entregó, pero hacerle bien a los hermanos. Esa es la medida. Así como Cristo se entregó, así debemos hacerle bien a los hermanos. Y él pone un ejemplo, el ejemplo de la vida práctica. Si un hermano tiene necesidad de algo y los creyentes cierran el corazón contra su necesidad, ¿cómo pueden justificar que more el amor de Dios? Porque el amor de Dios, viene diciendo, se manifiesta en que Él dio a su Hijo, y el amor de Cristo se manifiesta en que Él se dio a sí mismo por nosotros. Entonces es imposible que el que dice yo tengo a Dios y soy de Cristo no quiera ayudar al hermano en su necesidad. Entonces el amor implica servicio, el amor implica entrega, el amor de Cristo implica gracia, es dar, y es la disposición a sacrificarnos por los demás. Vivimos en un mundo de egoísmo absoluto, en donde el mismo sistema nos enseña a vivir satisfaciéndonos personalmente nuestros deseos. Pero el mensaje de Cristo es contracultura. Y la vida del cristiano debe ser darse por el otro, en cambio de esperar que el otro le dé. Es exactamente lo mismo que Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 5 y el versículo 13, cuando dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo le dice a los creyentes, han sido arrebatados de las tinieblas, han sido trasladados al reino de Cristo. En el reino de Cristo reina el amor, porque eso, el hecho de que hayan sido puestos en libertad de la prisión del pecado, es un acto de amor. Entonces Pablo les dice, no usen la libertad como ocasión para la carne. Esto quiere decir, porque son salvos, no se dediquen a pecar porque Dios perdona. Ocupen su tiempo, vivan su vida bajo el principio del amor con el que han sido salvos. En cambio de decir, sigan egoístamente satisfaciendo el deseo de su carne, dediquen la vida a amar a los hermanos como Dios los amó a ustedes para hacerlos libres. Y entonces la palabra nos está diciendo cuál es la manera en la que debemos vivir. Y debemos vivir amándonos los unos a los otros. Pero la pregunta que naturalmente surge es esta: ¿cómo podemos servirnos? ¿Cómo? ¿Cómo lo practico? ¿Qué es en sí el amor de los unos para con los otros? ¿Dónde dice la Biblia la manera en la que yo debo amar al otro? Bueno, acá tuvimos una en Gálatas. Si el hermano tiene necesidad, ocúpate de satisfacerles. Es una manera de amar. Vaya a Gálatas 6:2. Y acá tenemos una hermosa manera práctica de amar.
La primera que encontramos, la acabamos de leer en Gálatas 5:13. Es que debemos servirnos por amor los unos a los otros. Juan nos enseñó claramente que una manera práctica de amar es estar atento a la necesidad del otro y satisfacer la necesidad del otro sin esperar nada a cambio. Pero también Pablo nos enseña en Gálatas 6:2 diciendo lo siguiente: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y cumplid la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es el amor de los unos para con los otros. Es nuestra nueva ley. Es la ley que queda aplicada como principio de relación en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Es que debemos amarnos los unos a los otros. La manera práctica en la que Pablo dice es tomar la carga del hermano y llevarla yo. ¿Qué quiere decir esto? En toda área de la vida, si un hermano está atravesando una lucha contra el pecado que lo lleva a atravesar un tiempo de tristeza, lo hermoso de la iglesia es estar. Hola hermano, hey, ¿qué haces en la semana? Vengo a orar con vos. Eso es llevar su carga. ¿Qué tuviste que hacer? Dejar tu tarea, dejar lo que tenés que hacer, quizás tus ganancias, pero estás sobrellevando la carga de otro. Sabemos que hay alguien que está atravesando necesidad. Hey, ¿qué haces en la semana? Esto es para vos. No, pero esto es para vos. Quiero orar con vos. Sobrellevar los unos las cargas de los otros es vivir una vida empapada de la entrega que Cristo tuvo por vos. Es no olvidarte que el Señor hizo eso. Dejó el cielo, dejó la gloria, se hizo carne, soportó la maldad de los hombres por amor. Sobrellevar los unos las cargas de los otros es vivir una vida de entrega que se manifiesta en actos concretos, hechos concretos. Y mi amado, en esta mañana te invito a que puedas meditar en esto. ¿Tu vida es una vida de verdadero amor? ¿Igual es el verdadero amor? Es es la medida del amor de Cristo. Bueno, ¿y cuál es la medida del amor de Cristo? El que da todo. Es el que sabe servir al hermano, es el que sobrelleva la carga del hermano, porque cumple de esa manera la ley de Cristo, que es el amor. Bueno, yo lo puedo hacer por otro, pero no lo voy a hacer por mi esposo, por mi esposa, por mi hijo, por mi hija. Los vínculos familiares deben ser cuidados y empapados por el amor con el que yo he sido salvo. Y los vínculos extrafamiliares tienen que ser empapados por el amor con el que yo he sido salvo. No solamente el sobrellevar la carga el uno para con el otro, sino la disposición de vivir en armonía es un acto de amor. Romanos capítulo 12, el versículo 16 dice: estén unánimes entre vosotros, no sean altivos, sino asóciense con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Vivir en armonía entonces es un acto de amor. Pablo también lo escribe a los efesios cuando dice que estemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ¿cuáles son las maneras prácticas de amar? Amar es ser sensibles para con la necesidad. Amar es estar dispuesto a invertir tiempo en el malestar o en la carga del hermano. Amar es negarme a mí mismo para procurar la unanimidad y la unidad en la iglesia.
es vivir en armonía. Pero si vas a Efesios capítulo 2, te pido que lo busques, capítulo 4, versículo 2, vas a encontrar lo siguiente. Son muchos textos, solamente leemos algunos. Efesios capítulo 4, el versículo 2, dice lo siguiente: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es extremadamente sorprendente la conexión que hay con Efesios 1, en donde dice que el Padre nos predestinó en amor, pero ahora nos manda a relacionarnos con los hermanos en ese mismo amor. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y ahí es donde dice que la manera es ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, mi amado, una manera de amar es entender que no debo buscar mi propio bien, sino que debo rendirme en amor y ser humilde y soportar con paciencia aún a las personas más difíciles de sobrellevar, porque lo que yo quiero es amar el cuerpo de Cristo, amar la relación con mi hermano, amar a los que son salvados por Él, y por eso estoy totalmente dispuesto a entregarme para que esa relación no sea estorbada. Debemos tener tolerancia y paciencia si queremos amar prácticamente. En la carta de Pablo a los Colosenses, el capítulo 3 y el versículo 13, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este es un acto de amor. La tolerancia y la paciencia muestran el amor práctico, muestran la entrega a no querer satisfacerme a mí mismo, sino que lo que quiero es mantener la relación con mi hermano. Y esto me lleva a soportar con paciencia las cuestiones difíciles que el hermano pueda tener. El pecado del hermano no me debe llevar a mí a limitarlo como un receptor de mi amor. Lo debo amar. Y de ahí que la disciplina misma del cuerpo de Cristo sea un acto de amor. No me limito, pero me acerco a una restauración, porque lo amo. La palabra es clara cuando nos enseña que la tolerancia y la paciencia es una forma práctica de copiar a Cristo en su amor. Pero vamos a Romanos capítulo 15 y versículo 7, carta de Pablo a los Romanos capítulo 15 y versículo 7, nos dice lo siguiente. Romanos 15, 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Tremendo. Vuelve la palabra a mostrar que así como fuimos recibidos por Cristo, al pagar nuestra deuda y al introducirnos en la familia de Dios, así nos debemos recibir los que somos miembros de esa familia. Recibíos los unos a los otros. Hermano, puedo ir a visitarte y no, porque mirá, es muy tarde, mañana trabajo, no tengo ganas, tengo otras cosas que hacer. Hermanos, recíbanse los unos a los otros, eso es amar. No le cerréis la puerta a la iglesia. El amor es aceptarse el uno al otro, recibirse el uno al otro, así como Cristo nos recibió. La manera práctica entonces es esa. El amor práctico se manifiesta en una aceptación
del vínculo y de la relación con los hermanos. No, pero mira, yo cierro la puerta de mi casa porque no quiero la toxicidad de ese hermano. Eso pasa cuando uno no mira sus propias toxinas. Yo cierro las puertas de mi casa porque no quiero contaminación externa. Bueno, ¿tan alto es el pedestal de tu santidad que no podés recibir a la iglesia? El Señor nos llama al arrepentimiento si hay esto en el corazón. El Señor nos manda amar con la medida con la que Cristo nos amó. Y hasta que no lleguemos a agacharnos y lavarles los pies a un traidor, no hemos aprendido a amar como Cristo amó. Pero vamos a Efesios capítulo 4, versículos 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se dan cuenta? La relación en todos estos textos es ligada a lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Porque es un mandamiento y no una opción, por todo lo que venimos viendo. ¿Cómo debemos hacerlo? Debemos hacerlo de esta manera, perdonándonos unos a otros, así como Dios nos perdonó en Cristo. Ah, pero mira, tal persona tiene esto. Sí, yo también tengo cosas. Yo necesito que tú me perdones, así como yo te debo perdonar a ti, porque necesitas que te perdone. No hay en la relación cristiana personas que puedan aludir a que no tienen un motivo por el cual deban ser perdonadas, porque entonces serían impecables y perfectas, no pecarían nunca. Entonces, cuando la iglesia presenta personas sentadas en un pedestal de absolutismo de santidad, normalmente se fracciona, porque la culpa siempre la tiene el otro, los malos siempre son los otros. Pero el Señor nos llama a que en un acto de amor nos miremos a nosotros mismos y que aprendamos a ser sensibles para perdonar al otro. Vaya a 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 11. Entonces hacemos simplemente un repaso de los ejemplos prácticos escriturales de la manera de amar con el amor de Cristo, sobrellevar la carga los unos de los otros, ser unánimes, estar dispuestos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ser completamente humildes, amables y pacientes, soportándonos unos a otros, tener disposición a recibir en nuestro hogar a los hermanos, ser bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándonos mutuamente. Pero ahora vamos a ver el ánimo y la edificación. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 11 dice lo siguiente. 1 Tesalonicenses 5, 11 nos dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Si hay una manera en la que los hermanos muestran el amor, es cuando están activos en el ánimo del otro. El ánimo del otro es amor práctico. El ánimo hacia el otro edifica al otro. ¿Cuál es la mejor manera de animar al otro? ¿Cuál es la mejor manera de mostrar amor por el otro? Es congregarse. La carta a los Hebreos claramente dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y el vínculo cercano es: anímense, anímense.
no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Hermano, tenga la congregación, las actividades, los horarios del culto como algo de preeminencia en su vida. Sepa que la congregación anima al hermano. Sepa que causa dolor la silla vacía y sepa que causa gozo la iglesia llena. Es un mecanismo de Dios. Y que si tenemos amor debemos saber que no, pero porque yo no voy porque tengo ganas de irme al dique, a las sierras. Vaya después. Congréguese. Usted tiene un mandato de amar y la congregación es amor práctico. Es amor práctico. Le hace daño a la iglesia la ausencia de sus miembros. Hebreos capítulo 10, vamos a leer el texto que vengo citando, pero lo quiero leer con más precisión. Hebreos 10, 25. Vamos a leer desde el 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora, ¿cómo lo dice el escritor? ¿Cómo uno se considera mutuamente? ¿Cómo considera uno al otro? ¿Cómo se estimula al amor y a las buenas obras? No dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yendo camino justamente a la gloria final, el Señor nos pide que manifestemos nuestro amor para con los otros estando acá. Y si hace falta confrontar y exhortar, o hace falta que alguien me confronte y me exhorte, mi amor por el Señor y mi amor por la iglesia es estar dispuesto a escuchar una exhortación. Y si debo pedir perdón, a pedir perdón si estuve mal. La exhortación mutua y la congregación es un acto de amor que edifica a la iglesia. La ausencia injustificada es un golpe a la unidad de la iglesia y al amor entre sus miembros. Y lo repito, ausencia injustificada. No hablamos de enfermedad, no hablamos de causas laborales, no hablamos de lo comprensible. Usted sabe lo que le digo. Hablamos de no querer venir. ¿Cómo hago para amar al otro? Son varios los textos que hemos visto, pero vamos a ver varios más. Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice así la palabra del Señor en Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dios nos manda en este principio de relación amorosa a ser humildes y a tener confesión de ofensas. ¿Saben lo que quiere decir esto? Que cuando uno es sensible y sabe que ha pensado mal del hermano, sabe que le ha hecho mal al amigo, al hermano, al esposo, a la esposa, al hijo, al padre, a la hija, a la tía, a la prima, sea sensible, vaya y confiese su sensibilidad. Cuando la palabra dice esto es que las relaciones estén empapadas de la humildad que Cristo tuvo cuando se agachó y le lavó los pies a Judas, porque lo amó. Entonces, en ese amor que existe y que es practicado en la humildad, usted está dispuesto a decir, mira, ¿sabes qué? Yo tengo esto contra vos. Perdóname. Eso es confesar la ofensa. Y el uno al otro. Esa es la dinámica de la práctica del amor en una iglesia sana. Hermano, practique, confiese su ofensa. Y cuando otro viene y le dice, mira, yo tuve esto mal, me sentí mal con vos por esto, sea sensible, sea humilde. Y si le pide perdón, perdónelo.
Vamos a 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. ¿Cómo puedo copiar a Cristo? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Cómo puedo vivir esta manera de amar, que es el mandato a amar, este nuevo mandamiento, esta ley de Cristo que debo cumplir? ¿Cómo puedo hacerlo? Y bueno, revise los textos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 9 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Oh, pero ¿qué tiene que ver esto de hospedarse? ¿Saben? Cuando uno hospeda a otro, lo ama. Cuando uno le confiesa al otro la ofensa, lo ama. Cuando uno tolera la dificultad del carácter del otro, lo ama. Cuando uno está pendiente de la necesidad del otro, lo ama. Si no, no lo haría. Entonces, cuando la palabra nos dice que nos hospedemos unos a otros, que practiquemos la hospitalidad, en el versículo 9, hospédense los unos a los otros sin murmuraciones, es porque, bueno, justamente en la práctica antigua había distancias muy largas, la obra evangélica era a grandes distancias, no existían la comodidad de los vehículos, los días pasaban enteros hasta trasladarse de un lugar a otro a lomo de animal. El hecho de encontrar una casa abierta con amor, donde encontrar un vaso de agua, un pedazo de pan y una cama digna, era realmente amor. Y cuando el Señor dice hospédense los unos a los otros, es que la casa esté abierta para la iglesia y que haya amor. Bueno, pero ahora entran a Booking, ¡tac!, al tiempo de un botón, reservan una habitación en un hotel y listo. Sí, pero a lo mejor no tienen para Booking, pero tienen iglesia. Las puertas de la casa del cristiano no pueden estar cerradas para ningún creyente. No pueden estar cerradas para ningún creyente. Porque amar es hospedar. ¿Cómo puedo? ¿Sabe una cosa? La verdad que no sé cómo hacerlo, porque no sé, no puedo. No sé cómo hacerlo, entonces no lo hago porque no sé. Pará, lee la palabra. Acá están los textos, el que los quiera se los puedo pasar. La Biblia menciona que la relación de la iglesia es el amor con el que hemos sido amados. Y el amor con el que hemos sido amados se tiene que ver en actitudes prácticas como Cristo nos amó, en todas estas conductas que las cartas apostólicas mencionan como la ley de Cristo, que es el amor y que debemos guardar. Romanos capítulo 12, versículo 10, si es tan amable. Romanos 12, 10. Dice así la palabra del Señor. En Romanos 12, 10. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y ahora sí el 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Y qué quiere decir esto? Que no haya un amor fingido entre los hermanos, pero que el amor se vea en la preferencia que tienen los hermanos por convivir y participar de la vida juntos. La verdad que yo disfruto más pasar una tarde con mis amigos del mundo que con los hermanos de la iglesia. Y mi hermano, revisa tu nivel de amor, si es el amor de Cristo el que gobierna tu vida. La preferencia entre los hermanos habla de una conciencia clara de estar dentro de una familia que surgió por el amor. Pero yo amo estar con el hermano, quiero estar cantando con él, orando con él, y no me interesa. Yo directamente me complazco con verle el domingo. Bueno, la vida está tan acelerada, porque por ahí ponemos un montón de peros. La vida está tan acelerada que cada uno está en lo suyo y no me aparto en que hay un cierto grado de verdad. Pero cuando en nuestro corazón buscamos la preferencia, preferimos pasar tiempo con mi hermano con el que voy a pasar la eternidad,
o prefiero pasar tiempo con el que me hace reír, con el que lo conocí en la infancia, con el que... Hermanos, la verdad que la palabra nos muestra una medida de amor a la cual cuando nos examinamos, en la mayoría de los casos, no llegamos. Santiago capítulo 1, versículo 27, te enseña otra manera de amar. Santiago 1, 27 dice lo siguiente: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado para trabajar sobre personas que perdieron sus padres? ¿Cuánto tiempo dedicamos para visitar a Nilda, para visitar a Clarita, a nuestras viudas? ¿Cuánto de nuestra disposición hay para atenderlas y ayudarlas y amarlas en el amor de Jesús? Y no, pero tienen hijos, tienen nietos, tienen familia, tienen iglesia. Tienen iglesia. Trin, o un WhatsApp, porque ahora ni se llama, es el mensajito, o el audio, o el mega audio. Nilda, ¿estás en tu casa? Si te quiero ver. Quiero ir a orar con vos. ¿Puedo? ¿Estás? ¿No estás? Sí. Clarita, ¿estás? ¿No estás? ¿Puedo verte? Sí. ¿Hay pasto que cortar? Y sí, algunos pocos. ¿Hay algo que hacer? Sí. ¿Cómo puedo amar? Así, hermano. Así. Dejando de estar en el mundo egocéntrico, queriendo ser siempre atendidos y aprendiendo a que debemos dar. La medida del amor, punto 2. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros, como nos amó Jesús, así debemos amar. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo nos amó Jesús? Lo estamos viendo. Él amó hasta el extremo. Él dio su vida. Él no renunció a nada. Dio su vida por nosotros. Amar así requiere morir al orgullo. La persona que está llena de orgullo, de egocentrismo, nunca va a dar su vida por el otro. Va a esperar que el otro dé su vida por él. Lo que usted tiene que entender es que hay un mandato de amar, y el mandato de amar en esta mañana debe romper el egocentrismo de buscar que el otro haga por vos, que el otro te perdone, que el otro sea el que siempre se rinde en darte algo que te hace cómoda la vida. Amar con el amor de Dios es decir, yo estoy dispuesto a renunciar a lo mío por el otro. Ese es el amor de Cristo. La palabra claramente nos muestra en Filipenses 2 la manera en la que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra muestra allí la línea de una humildad amorosa de Cristo, el cual siendo Dios, Filipenses 2:5 en adelante, no estima el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hace hombre y estando en la condición de hombre, se humilla y llega a la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo ama Cristo? Así, dejándolo cómodo, la gloria, para venir a soportar a una generación incrédula y perversa, la cual soportó, porque allí en esta generación están los hijos que participaron de carne y sangre y que son los que tenían que ser redimidos por su entrega en la cruz. Pero no queremos abrir la casa para un hermano, no queremos ir a visitar a un hermano. Si tenemos que ir con otras personas, no preferimos la congregación, disfrutamos más la compañía de otros. Hermano, el Señor nos ha llamado en esta mañana a entender que debemos amar como Cristo nos amó.
En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice: yo estoy estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Pablo habla de esto, luego dice que él todo lo que padece y todo lo que sufre, lo padece y lo sufre por amor a los escogidos. Es evidente que Pablo tiene una vida misionera activa porque ama a los que el Padre va a salvar, y cuando están dentro de la iglesia los ama a ellos. Pablo amó enormemente a la iglesia de Éfeso, a los de Filipos, a los de Colosas. Pablo amó a los de Tesalónica, y así debemos amarnos en Cristo los unos a los otros. A pesar de la fragilidad, Jesús ama a sus discípulos. Él conoce las fallas, también conoce la futura deserción, conoce la futura traición, y Él no mide ni Él se reserva su amor. Y si en esta mañana tenés reservas para amar, te invito a que veas a Cristo y que Cristo sea tu norma de amar, como Él me amó. El punto 3, el propósito del amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuál es el propósito de ese amor? Testificar. No podemos salir a testificar del Evangelio sin tener amor interno. No podemos salir a testificar de que Cristo redime la familia, el matrimonio, las relaciones, sin tener verdadero amor en el núcleo. La palabra del Señor nos marca esta realidad. Conocerán todos que sois mis discípulos en esto, en que se amen los unos a los otros. Entonces, el propósito del amor es que es una marca distintiva de la familia que nació por el amor de Dios en la eternidad. ¿Cómo se distingue en el mundo perdido y en el reino de las tinieblas el faro que ilumina a donde está Cristo, a donde habita el Espíritu Santo? El mundo puede identificar en la oscuridad del reino de las tinieblas un faro encendido a través de la luz del amor de los unos para con los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos. No lo conocen en otra cosa. La marca distintiva es el amor. Y si en esta mañana falla tu amor para con tu esposo, pedí perdón. Tu amor para con tu esposa, pedí perdón. Si en esta mañana falla el amor para con tu padre, pedí perdón. El amor para con tu hijo, pedí perdón. Si en esta mañana falla el amor para con un hermano, pedí perdón. Porque amar para un cristiano es un mandato y no una opción. La marca distintiva de una iglesia real no es el tamaño de la iglesia. Voy a la iglesia de tal persona porque seguro todos son santos. ¿Por qué? Porque tienen 4,000 personas por turno y tienen 3 turnos y todos están ahí, están alabando y tienen un sistema de adoración espectacular con músicos y nada de esto identifica a un verdadero cristianismo. La marca no es el tamaño de la iglesia, la marca no es la elocuencia de un pastor que predica. Quiero ir a la iglesia de fulano de tal porque está fulano de tal. La marca bíblica no es el tamaño de la iglesia, no es el lujo de la iglesia, la marca no es la cantidad de miembros, la marca no es la elocuencia del pastor, la marca distintiva de los discípulos de Cristo es el amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. El amor de la iglesia es la marca que la distingue y es el mayor testimonio al mundo que se pierde. El mundo reconocerá a Jesús a través de cómo nos amamos unos a otros. Pero Dios ha diseñado que el amor de la iglesia sea un refugio en un mundo hostil.
Personas de la iglesia que caen en una depresión porque no se sienten contenidos, ni por sus hermanos, ni por sus pastores, ni por nadie en la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos descuidado que el amor es un mandato y no una opción. El refugio de cualquier persona con necesidad emocional, espiritual o material debe ser el amor de la iglesia. Y mis amados, el Señor en esta mañana nos llama a amar con el amor de Jesús. Pero tú puedes decir, yo hago el esfuerzo y no puedo amar con ese amor. Entonces ahí podemos entender lo que Gálatas 5:16 dice. Digo pues, andad en el Espíritu. Hay una conexión directa entre Efesios 5 y Gálatas 5. Porque en Efesios 5 el Señor nos manda a andar en amor. Y en Gálatas 5 nos manda a andar en el Espíritu. ¿Saben por qué? Porque el fruto del Espíritu es amor. Yo no puedo solo, pero Dios sí lo puede hacer en ti. El poder del Espíritu hace que tú puedas amar al que es difícil de amar. El poder del Espíritu puede hacer que tú llegues a amar con la medida del amor con la que Dios ama. Esta debe ser nuestra tranquilidad. El amor es perdonar y sostener, amar a quienes nos rodean incluso cuando no parece que lo merezcan. El amor es reflejar a Jesús, que nuestras acciones muestren al mundo ese amor, el amor de Dios. Pero puede que en esta mañana haya una persona en este lugar que aún no conoce a Dios, que es amor, y que tampoco tiene la capacidad de poder amar a Dios porque vive en el pecado, vive en su pecado. Sepa en esta mañana que Dios ama de tal manera que ha entregado a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La manera de poder estar capacitado para amar es ser amados por Dios. Y la forma es que tú te entregues en esta mañana a Cristo, que pidas perdón por tu pecado, que entiendas que el amor de Dios se ha manifestado enviando a Jesucristo para que Él muera en una cruz pagando la deuda por el que cree en Él. Si tú en esta mañana tienes pecado en tu corazón, pecado que te lleva a aborrecer, a odiar los vínculos, a romper vínculos, arrepiéntete en esta mañana. El Señor te invita a que puedas formar parte de su familia, una familia llena de amor. Si tú no tienes la capacidad de amar es porque no has sido perdonado. Arrepiéntete para ser perdonado, y cuando seas perdonado vas a aprender a amar y a perdonar. Pídele perdón al Señor en esta mañana y podrás amar con su amor. Hermano, ¿has encontrado en esta mañana que para vos el amor era una opción, pero no un mandato? ¿Has descuidado la manera de amar con la que Cristo nos pide que amemos? Pide perdón. El Señor te invita en esta mañana a que puedas edificar a tu familia y a la iglesia empapado del amor de Jesús. Es el amor que todo lo da, sin esperar nada a cambio. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tú nos mandas a amar. Y nos has dado el ejemplo. Es Cristo la medida de ese amor. Señor, que podamos vivir una vida de entrega total, no solamente por el que nos quiere, sino también por el que no nos quiere, sin esperar nada a cambio, como Cristo lo hizo. Que de esta manera demos gloria a tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús.